Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos a un personaje ficticio, ya sea del cine, de series de televisión, novelas, cómics, incluso videojuegos, y hacemos una biografía, una cronología como si hubiera vivido en realidad. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Arthur Fleck, o también conocido como el Joker. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Arthur Fleck o el Joker fue un comediante hasta que fue despedido después de ser acusado falsamente. Más tarde fue golpeado repetidamente por varias personas e intentó resucitar su carrera. También perdió el acceso a su medicación y a sus terapeutas, lo que lo hizo sucumbir a la locura y asumir la identidad del Joker. Su frase mítica es la siguiente: siempre creí que mi vida era una tragedia, pero ahora me doy cuenta de que es una comedia. El hombre que más tarde sería conocido como el Joker nació en Gotham City como Arthur Fleck, hijo de Penny Fleck. Fue criado por su madre y su novio, de los cuales abusaron física y mentalmente hasta que se creó una condición neurológica en él, y le hizo desarrollar una risa incontrolable en momentos inadecuados hasta que casi se llegaba a ahogar. A medida que se hizo adulto, en 1981 a menudo aprendió a controlar su problema de la risa con la ayuda de un terapeuta y una trabajadora social en el Hospital Arkham, en Gotham City, para obtener medicamentos para ayudarlo a manejar el problema, y luego su depresión. Su terapeuta se los diagnosticaba porque tenía que combatir un trastorno de personalidad disociativa y psicopatía. Desde muy joven, Arthur ansiaba convertirse en un comediante popular en todo el mundo para poder llevar la risa y la alegría al mundo. Su madre lo crió para que creyera e incluso mantuvo sus verdaderas líneas familiares como secreto para él. Para lograr su objetivo de vida, Arthur había tomado el trabajo de un payaso publicitario para una agencia de talentos llamado Jaja, por lo que pudo usar el salario futuro que obtendría para ayudar a su madre a curarse de sus enfermedades y ayudarse a sí mismo. A pesar de esto, cuando estaba en servicio como el payaso, sosteniendo el cartel de la agencia frente a los locales de Gotham, un grupo de adolescentes le robaron el cartel, lo que le hizo perseguirlos hasta un callejón donde rompieron el cartel y lo golpearon violentamente, dejándole roto, triste y enojado. Y esto aumentó sus problemas frágiles de cordura. Arthur, junto con su madre, como muchos residentes en Gotham y los Estados Unidos, son fanáticos del show de Murray Franklin, un programa de entrevistas nocturnas dirigido por el propio Franklin. Arthur se fantaseó con asistir al espectáculo en la audiencia y ser llamado calurosamente por el propio Franklin, quien le dice que desea tener un hijo como él. A pesar de sus fracasos y de sus intentos de cuidar a su madre en su pequeño y podrido apartamento compartido en Gotham City, Arthur desarrolló una obsesión con una madre banquera y soltera llamada Sophie Dumont, que vivía al lado, una joven y bella mujer cínica, después de que la conoció en el ascensor en su propio edificio. Tiempo después, Arthur se dio cuenta que se imaginó a sí mismo estando con ella todo el tiempo y entrando a su casa. Al igual que el payaso en su trabajo, había terminado trabajando hasta altas horas de la noche, por lo que se fue en metro a su casa. En el metro observaba como una mujer joven es acosada por 3 corredores de bolsa de Wall Street, jóvenes y ricos de empresas Wayne. Buscando salvarla, estalló en una risa incontrolable. Tomando la atención de ellos, la mujer se salvó, pero Arthur fue golpeado e intimidado violentamente por ellos. Entonces sacó un arma que le había prestado su socio en el empleo de payaso para protegerse. Usó el arma para matar a 2 de los 3 hombres de negocios y persiguió al tercero matándolo también. Luego escaparía del lugar aterrorizado. Sin embargo, llegó a la conclusión de que realmente se obsesionaba con matar.
El triple asesinato inició el surgimiento de un movimiento social anarquista conocido como The Clowns, que causó disturbios masivamente destructivos contra la población rica y poderosa, provocando disturbios incluso en el discurso de Thomas Wayne a la hora de convertirse en alcalde de Gotham, solo por su plan para deshacerse de los pobres y destruir sus hogares. Al regresar a casa, Arthur se dio una breve ducha y su madre estaba viendo el programa de Franklin en la televisión, mientras que la salud mental de Arthur empezó a deteriorarse aún más, ya que empezó a escribir chistes en su cuaderno y más tarde, cuando su madre estaba dormida, se escondía en su refrigerador. Después de salir, vio un programa de música en televisión mientras sostenía un arma hasta que su madre tuvo un episodio de enfermedad y la llevó rápidamente al hospital. En el hospital, Arthur tuvo miedo de perder a su madre. Tras los asesinatos en serie que cometió, Arthur vuelve a su casa, donde es investigado por 2 detectives de la policía de Gotham, pero él negó todo lo que hizo. Antes de sufrir un derrame cerebral, Penny, su madre, le contó a Arthur su verdadera paternidad, así como su temprana vida con Wayne. En la televisión vio en el programa de Franklin cómo se mostraba un humillante vídeo de él mismo interpretando una comedia en las calles. En el vídeo, la risa patológica de Arthur se mostró durante la actuación que Franklin usó para humillar a Fleck en vivo, volviéndolo loco. Llevando su paternidad a la mansión Wayne, él se acercó para intentar hablar con Thomas Wayne, el que su madre le había dicho que era su padre, el futuro alcalde de la ciudad. Arthur se encontró con su hermano separado, Bruce, y conoció a Alfred Pennyworth antes de ser echado groseramente por él. Arthur pronto se cuela en una proyección privada de tiempos modernos en el Salón Wayne para hablar personalmente con Thomas Wayne, quien niega groseramente que él es su padre, afirmando que la madre de Arthur, Penny, está loca y obsesionada con él, o que lleva a Arthur a un colapso mental mientras provoca su risa patológica. En respuesta a su risa, Thomas lo golpea en la nariz y le advierte que no vuelva a tocar a su hijo Bruce. Confundido y molesto, al día siguiente Arthur visita el hospital estatal de Arkham para encontrar el archivo de su madre y se encuentra con un empleado encargado de almacenar los archivos de los pacientes. Rápidamente se da cuenta de el comportamiento inestable de Arthur y se detiene con horror cuando busca el archivo y se niega a entregárselo al propio Arthur. Este le roba de todos modos y al ver los archivos se entristece y se angustia al descubrir que lo que dijo Thomas Wayne era cierto. Su madre realmente tiene delirios y él no es el padre biológico de Arthur. Sin mencionar que cuando Arthur era un niño, una joven Penny que estaba obsesionado con Thomas Wayne dejó que su novio lo maltratara física y emocionalmente, lo que contribuyó a su salud mental y a su risa patológica. Cuando Penny se despertó al día siguiente, le dice a su madre previamente que cree que su vida fue una tragedia, pero se dio cuenta de que es una comedia. Inmediatamente asfixió a su madre con una almohada para su satisfacción. Bien, después Arthur aparecerá en su propia casa discutiendo con 2 excompañeros de trabajo, Gary y Randall, sobre los acontecimientos recientes. Él, en un ataque de ira, mata brutalmente a Randall usando una tijera y golpeándose la cabeza varias veces contra la pared y dejando ir a Gary, ya que este siempre lo trató bien. Cubierto de sangre, para horror de Gary, Arthur más tarde anunció que ya no es lo que era, desatando completamente el alias de Joker que creó. En su baño se tiñe el pelo largo de un verde brillante y se maquilla el rostro de payaso antes de ponerse un traje y zapatos de lujo que había guardado en secreto. Al salir de casa baila en las escaleras y se transforma completamente en el Joker. Los 2 detectives de la policía de Gotham que lo ven bailando como Joker en las escaleras intentan detenerle, pero se escapa corriendo hacia el metro. En el metro, para su suerte, estaba ocurriendo un motín del movimiento de los payasos y lo usó para esconderse y escapar antes de ser invitado al espectáculo de Franklin.
Cuando se estaba preparando para su actuación en el programa, él todavía tenía pensamientos de suicidarse o de vivir, pero después abandona esa idea, por lo que su nuevo propósito será traer risas y alegría al mundo, siendo el líder del motín en curso de los payasos. En el programa de Franklin comienza bailando antes de discutir con su amado ídolo televisivo sobre sí mismo. Luego Joker procede a contar chistes morbosos antes de admitir que finalmente asesinó a los 3 muchachos de Wall Street en el metro. Franklin decide aprovechar la situación para continuar con el programa en lugar de cerrarlo, y se burla de él por lo que hizo, haciendo que Joker, que ya estando loco, use su arma para matarlo frente a una audiencia horrorizada mientras él se ríe locamente. Al salir del estudio, la policía de Gotham lo arresta mientras conduce hacia la estación. Él verá, mientras es detenido, una serie de disturbios masivos y destructivos de los payasos de toda la ciudad. A pesar de que está herido, sonríe malévolamente y mientras le trasladan hacia la comisaría, choca con otro coche y él consigue escapar. Y se convierte en el líder popular de los payasos, logrando su objetivo de hacer que Gotham sonría por su anarquía. Durante los disturbios masivos, el Joker envía a un grupo de payasos a la ciudad, donde a instancias de él, uno de ellos mata a Thomas y Martha Wayne. A posteriori eran los padres de Bruce Wayne, quien sería Batman más adelante, arrancando las perlas de Martha para horror de Bruce. Esto hace que Joker sea indirectamente responsable de la creación de Batman. Al tener éxito en todo lo que siempre quiso lograr, a pesar de no poder reír y alegrar, Arthur fue atrapado por el equipo SWAT, lo que le llevó a la división de la cárcel de Arkham, para que más tarde lo viera un psiquiatra del FBI, mientras se ríe de la idea de que Bruce Wayne termine como un huérfano como él y de lo que está por venir entre los dos. Esto llama la atención al psiquiatra y le pregunta de qué se está riendo, por lo que Arthur lo mata de inmediato. Arthur sale de la habitación mientras sus zapatos estaban manchados de sangre, celebrando su gloriosa victoria con risas y bailes antes de ser perseguidos por los corredores de Arkham. También está implícito, debido a sus acciones en Gotham City, que se hizo mundialmente conocido como una figura infame y controvertida, cuyo impacto en la sociedad sería duradero. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.